Cuba lleva 60 años gobernada bajo un sistema dictatorial y no hay luces de que eso vaya a cambiar. Venezuela lleva 27 años bajo patrones similares. ¿Es momento de resignarse o de seguir luchando por un cambio político? Hablemos a calzón quitado y para eso mi invitado del día es Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. También fue magistrada de la República. Profesor, bienvenido a mi programa Cara a Cara por Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Hola Mildred. Bueno, primero agradecerte por invitarme a tu programa. Pensé que era una conversación cara a cara, pero me estoy enterando en este momento que es a calzón quitado. Sí, no, aquí hay que hablar claro, porque eso es lo que quieren los venezolanos. Mucho se dice, hay muchas retóricas de lado y lado y creo que estamos en un momento aún más complicado para nuestro país. Estamos hablando de 27 años en lo mismo, 27 años. Y ahí está mi punto. Como lo decía en mi introducción, hay que resignarse o hay que seguir luchando, pero ¿dónde radica la falla de la oposición como tal? No de ahorita, sino de todos estos años. Bueno, yo estoy convencido que lo hemos hecho muy bien y la demostración de eso son los resultados del 28 de julio. Quien lo está haciendo mal es el gobierno nacional, que no reconoce los resultados del 28 de julio, que se burla de la soberanía popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Luego, lo que tenemos es que convencer al gobierno de que su mejor salida, su salida más honrosa, más decorosa, es que entregue el poder próximamente para que en Venezuela rescatemos la libertad y la democracia y pueda haber de esa manera otra vez prosperidad. Venezuela está sumida en un hueco negro, en un hueco de desempleo, de hiperinflación, de baja productividad, de cerco internacional que no deja que el país prospere. Recobrar la democracia y la libertad en Venezuela significa prosperidad para todos los venezolanos y eso debe entenderlo y se lo tenemos que hacer entender al gobierno nacional. La plataforma unitaria recientemente sacó un comunicado hablando precisamente de eso, de condicionar su participación en las otras elecciones, porque hay una decepción porque se juramentó Nicolás Maduro, pero esa juramentación trajo consigo retos inmediatos para la oposición, que es un proceso de reforma constitucional y las elecciones regionales y de la Asamblea Nacional. Entonces, la plataforma unitaria ahora dice que hay que condicionarlo a unas negociaciones urgentes, pero que pasen por el reconocimiento de la verdad. Nicolás Maduro no va a negociar su salida del poder, Nicolás Maduro no va a negociar el reconocimiento de una derrota o una posible derrota, y eso es una realidad porque ellos han sabido sortear al estilo cubano todos estos años la presión internacional y las sanciones. Entonces, ¿de qué negociación estamos hablando, profesor? Bueno, vamos a analizar las cosas, digamos, detenidamente, porque Ujú, hemos hablado de varios temas con tu pregunta. Vamos ujú. a ir diseccionando cada uno de los temas. Lo primero, Maduro nunca se ha debido juramentar. El ciudadano Nicolás Maduro nunca debió juramentarse como presidente electo de Venezuela, porque al día de hoy el Consejo Nacional Electoral no ha dicho quién ganó las elecciones. El último boletín del Consejo Nacional Electoral no significa la totalización del 100% de las actas. Por lo cual, al no haber aclarado cuáles son las actas que declaran al ciudadano Nicolás Maduro ganador, mal pudo haberse juramentado. Por lo cual, estando el CND en deuda con el país de saber cuáles son los resultados, finalmente, una vez que se han totalizado todas las actas, el 100% de las actas, esa juramentación es nula, absolutamente nula. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa juramentación no tiene ninguna validez y los actos que de ella se deriven en algún momento pueden ser declarados nulos, es decir, inexistentes. Luego, me parece correcto que la plataforma unitaria sujete, condicione cualquier negociación a dos cosas que son esenciales. La primera de ellas, el reconocimiento de los resultados que todos conocemos, porque todos hemos tenido acceso a las actas del 28 de julio, porque ya son públicas,
¿sí? Todos hemos tenido acceso a esas actas y sabemos cuáles son los resultados del 28 de julio. La primera condición es el respeto a los resultados del 28 de julio. Primera cosa, porque ese es el respeto de la soberanía popular tal como lo dispone el artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. La liberación de todos los presos políticos, esa es una decisión correcta por razones humanitarias. No podemos seguir con tal cantidad de presos políticos que Venezuela alcanza la sorprendente suma de casi 1.700 venezolanos que están detenidos por motivos políticos, cuyo único delito, entre comillas, es no pensar igual que el gobierno. Es decir, ser disidentes a la manera en que piensa y a la manera en que decide este gobierno. Me parece correcto de que cualquier negociación pasa por el cumplimiento de esas dos condiciones. Y luego el tema de la reforma constitucional. En Venezuela, nadie quiere que la constitución se reforme. Los venezolanos lo que queremos es que la constitución se cumpla, que el poder público esté sometido a la ley, a la constitución y sobre todo que se respete la soberanía del pueblo expresada en las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo puede pensarse en unas elecciones regionales cuando el voto fue pulverizado por falta de confianza por lo sucedido el 28 de julio? Hasta que eso no se aclare, hasta que no se respeten los resultados del 28 de julio, nadie va a salir a votar en Venezuela. Esos gobernadores, esos consejos legislativos, ya esos resultados todo el mundo lo sabe. Ya el CNE tiene claro quién va a salir electo. Ahí no va a haber ninguna sorpresa, porque en Venezuela, con este CNE, el voto no es confiable. Nadie en su sano juicio va a salir a votar. Profe, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las elecciones del 2018, Maduro Capriles, y las del 28 de julio, Edmundo Maduro? Bueno, es que, a ver, con lo sucedido el 28 de julio, eso arropó a todas las elecciones en Venezuela bajo un manto de sospecha. No sabemos si las elecciones anteriores al 28 de julio son de alguna manera confiables, si esos son los resultados que en verdad en Venezuela se pudieran alegar como resultados de elecciones. Pero es que ya esto venía, mira, lo que sucedió en la Asamblea Constituyente última, que no fue constituyente nada porque no presentó ningún proyecto de reforma constitucional. Bueno, esos resultados tienen de alguna manera confiabilidad, pues ninguna. Lo que pasó en el referéndum del Esequibo, que dijeron que habían participado chorrocientos billones de venezolanos en esas elecciones, nadie se puede creer esos resultados de participación. En Venezuela, con lo últimamente sucedido en esas elecciones del Esequibo, en las elecciones de la Asamblea Constituyente, ahora en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, ahora, más que nunca, el sistema electoral venezolano no es confiable. Nadie cree que el voto sea respetado en Venezuela. Ahora el CNE acaba de cambiar la fecha. Primero dijo 27 de abril y ahora las pasaron para el 25 de mayo. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Se dice desde el gobierno o funcionarios del gobierno dicen que bueno, que le están dando más chance a la oposición que se siga matando, porque hay pie para que ellos digan eso, porque la oposición, como en todas las elecciones, vienen los problemas. Participamos, no participamos y ahorita unos quieren participar, otros no. Y se ve como que el círculo de María Corina Machado y Edmundo González se ve reducido porque son muchos más los que se están pronunciando a favor de no abandonar los espacios. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Políticamente, porque los ciudadanos que quieren participar porque no confían, pues no lo harán. Pero políticamente, ¿cómo hacer? Bueno, los últimos estudios de opinión dicen claramente que los venezolanos no van a acudir a esas elecciones regionales. Yo no sé lo que harán los partidos políticos. No lo tengo claro porque, bueno, algunos han dicho que van a participar, otros en torno a la plataforma unitaria han dicho que ellos están condicionando esa participación a las condiciones, a las dos condiciones que ya hablamos, que es la liberación de los presos políticos y al respeto a los resultados del 28 de julio. Pero sin lugar a dudas,
Aquí lo que se están matando son los afectos al gobierno. Mataron el voto en Venezuela y se están matando entre ellos, porque como esos resultados ya están cantados, aquí ya todo el mundo sabe lo que va a pasar en esas elecciones, que es que el gobierno va a sacar mayoría en la Asamblea Nacional y ellos van a poner y quitar a los gobernadores que quieran. Así que si hay alguna matanza, es entre ellos, porque ellos como están seguros que les van a dar esos carguitos, a los cuales los venezolanos no van a acudir a votar. Por eso es que se están matando entre ellos, para ver quién va a ser el gobernador y quién va a ser el diputado y el diputado al Consejo Legislativo. Cuestión que para los venezolanos no tiene ninguna importancia. Nadie está volteando a ver esas elecciones. Todo el mundo sabe que en Venezuela no se respeta la descentralización, que un gobernador que no sea nombrado a dedo por el gobierno no es respetado, le nombran un protector. Por eso es que nadie tiene ningún interés en votar en esas elecciones. Así Pero que si igual, hay alguna matanza, como lo he dicho, ujú. es entre los chavistas, porque ellos saben que son ellos los que van a salir en esos puestos. Ujú. Así que aquí lo que tenemos que tener pendiente, que estamos todos muy atentos, es a que se respete la Constitución y luego que se respeten los resultados del 28 de Pero junio. ellos siguen haciendo y van accionando y van a querer hacer la reforma constitucional. Ya Nicolás Maduro pidió que en un lapso de 90 días esté listo el primer borrador para su discusión y meterle celeridad a todo eso. Nicolás Maduro seguramente, o sea, todo está avanzando. Por eso hablaba de resignarse o seguir luchando, porque pasa y pasa, pasa el tiempo y seguimos como que en lo mismo. Resignarse no es una opción, hay que luchar todos los días. Esa es la única manera No de se lucha contra alcanzar un la sistema libertad. tan fuerte. Bueno, mira, yo creo que todos los eventos que tú estás mencionando les va a pasar como cuando convocan esas marchas chavistas y lo que se produce es un inmenso desierto donde nadie va, donde nadie hace caso, y bueno, y ponen música, y entonces además ofrecen comida y ofrecen bebidas, y nadie termina yendo y nadie termina participando. Eso es lo que va a pasar en Venezuela. Ya el gobierno tiene claro que él perdió el apoyo popular. Ellos pueden llamar a todas las elecciones, a todos los eventos políticos que quieran, que nadie les va a hacer caso. Ya todo el mundo sabe y tiene claro que aquí la única manera de cambiar este menguado momento político que vive la República Venezolana es saliendo a la calle pacíficamente a reclamar sus derechos, a reclamar un cambio. ¿Cómo se Y sale con siento miedo? que esa iniciativa se está armando, se está aprendiendo en las universidades venezolanas. Ahí está la mejor reserva moral y emocional del país. Nuestros estudiantes son ejemplo de eso, de que en Venezuela se quiere un cambio y se está luchando todos los días por un cambio. Aquí se está discutiendo la reforma constitucional en el sentido de no participar, sino más bien de ir allá a decirle a la gente, usted no tiene por qué participar en esa reforma. Y si llegaran a hacer algún referéndum consultivo, si aprobaron o no esa reforma, estoy convencido que el gobierno va a salir derrotado una vez más, porque la gente no quiere que se cambie la constitución, la gente lo que quiere es que se cumpla la constitución y van a recibir otra lección electoral y política si llegaran a someter al referéndum aprobatorio cualquier reforma constitucional. En Venezuela lo que se quiere es un cambio. En Venezuela los venezolanos tenemos esperanza de vivir mucho mejor a como estamos viviendo en este momento, con represión, con miedo, con premura económica. Nadie quiere que en Venezuela se mantenga esa situación. Pero hay miedo. Usted habla de que hay que salir a las calles, pero hablamos de más de 2.500 detenidos el 29 de julio del año pasado y así sucesivamente, un asedio a dirigentes que están dentro de una embajada de Argentina custodiada por Brasil. María Corina y Edmundo González hablaban de un silencio cómplice de los diplomáticos, como, o sea, a nivel internacional, que es lo que se dice que se va se está trabajando, o es lo que dice la líder opositora, eh, no se ve, o sea, más allá de un pronunciamiento que dicen que no creen en Maduro, que no lo reconocen, ya eso también se ha visto en otros escenarios anteriores aquí. Bueno, a ver, lo que tenemos que poner en claro es que el cambio político en Venezuela no lo van a protagonizar
los países de la comunidad internacional. El cambio en Venezuela lo vamos a protagonizar si los venezolanos hacemos la tarea. Miedo, claro que hay miedo. Yo tengo miedo, tú tienes miedo, todos tenemos miedo, porque este es un gobierno sumamente cruel, sumamente sanguinario. No han sido capaces de lanzar a un detenido de un piso 10. ¿Sí? Claro que hay miedo, porque saben que se trata de un gobierno sin escrúpulos, violador crónico de derechos humanos. Ahora, el miedo se vence ¿cómo? El miedo se vence sobre todo cuando tu conciencia te dicta que tú tienes que dar un paso al frente y hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer en Venezuela es salir a reclamar tus derechos, ¿sí? A no permitir que el silencio sea lo que impere en Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, porque aquí tiene que haber un juego combinado entre presión interna y presión internacional. Pensar que van a venir de afuera unos extraterrestres y tal, a invadir a Venezuela para salvarla, ¿no? Eso no es así. A Venezuela la salvan los venezolanos. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Y que tenemos que estar todos unidos para hacer la tarea. Aquí en las universidades estamos haciendo la tarea, estamos debatiendo, estamos animando a todos los miembros de esta comunidad para que entiendan que es en la calle donde se puede resolver pacíficamente un cambio en Venezuela. ¿Cómo se le puede dar la pelea a esas matrices que se generan y ese estado de decepción en el que están muchos venezolanos? Uno no solamente lo percibe en las redes sociales, sino también en las calles, en donde dicen, bueno, ya Edmundo González no se vino a juramentar, no se vino al país, ya más de lo mismo. O sea, ya les está cambiando como el chip a los venezolanos, algunos la siguen apoyando incondicionalmente, pero hay otros en donde te dicen, no, ya me cansé de lo mismo, aquí no pasó nada, el 10 es juramento Maduro. Entonces el venezolano está cayendo en un estado de desilusión, quizás de desesperanza. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? Porque siempre pasa también en todos los escenarios Yo, electorales. yo creo que, a ver, como formadores de opinión, tenemos que imprimirle una dosis de realidad a nuestros compatriotas. Ujú. Mira, ¿qué sentido tiene que Edmundo González Urrutia regrese a Venezuela? ¿Para qué? Para que sea puesto preso. Mira lo que está pasando con su yerno, que fue puesto preso y ni siquiera se sabe cuál es su paradero. ¿Tiene algún sentido que Edmundo González Urrutia venga aquí para ser puesto preso? ¿Para qué? Eso no tiene ningún sentido. Mejor es que esté haciendo su labor internacional para llevar al mundo entero cuál es la realidad de Venezuela y qué fue lo que pasó el 28 de julio. Así que no tiene ningún sentido que él esté aquí en Venezuela. Ninguno, porque sería un preso más. Y eso no ayuda, Claro, pero no eso lo dijeron ellos colabora. mismos, que iban a venir el 10 a juramentarse. Entonces, Bueno, pero que tenía que haber condiciones para que él viniera. Y esas condiciones no están dadas. Entonces, ¿qué sentido tiene que él esté aquí en Venezuela cuando no hay condiciones para que por lo menos le respeten un derecho humano esencial como es el derecho a la libertad de tránsito? Bueno, no tiene ningún sentido que él esté aquí en Venezuela. Así que yo más bien celebro que no esté aquí en Venezuela, que siga haciendo esa labor a nivel internacional de crear la opinión para que en Venezuela hayan condiciones por la ayuda que pueden darnos otros países y a partir del trabajo que hagamos mediadores, aquí los quizás. venezolanos como mediadores. Así que a mí me parece bien que él esté afuera. María, Luego, ¿qué tenemos que decirle la verdad? Mire, decirle la verdad a los venezolanos, a nuestros compatriotas, decirle, en sus manos está el cambio en Venezuela. No le podemos dejar esta tarea a una sola persona. Esta es una tarea de todos los venezolanos. Este es un gobierno que tiene, como tú bien lo dijiste, 27 años enquistados en el poder, pero además haciéndolo mal, para oprimir a los venezolanos, para que cada vez vivan peor. Esto tenemos que decírselo. Tenemos que decirle que esto responde a una necesidad de unidad y tenemos que decirle con toda responsabilidad que esta tarea no significa un trabajo de 24 horas. Esto es un trabajo laborioso que significa unidad, pero que también significa disciplina, que también significa planificación estratégica. Esto no es una tarea de corto plazo, esto es una tarea de mediano y largo plazo de crear las bases para que en Venezuela haya una verdadera democracia. Los países que han cambiado
de dictaduras a democracias sin que hubiese una organización ciudadana fuerte, sólida, sin que hubiese disciplina democrática y una planificación estratégica, han vuelto otra vez a regímenes dictatoriales en breve tiempo. En Venezuela tenemos que crear, en verdad, un tejido social y político que garantice la permanencia de la democracia en Venezuela, porque no hacemos nada saliendo de Maduro para que a la vuelta de la esquina volvamos a tener a cualquier otro aprendiz de dictador ejerciendo el poder en Venezuela. Hacer política a través de las redes sociales. María Corina Machado está aquí en Venezuela, en clandestinidad. Vimos lo que ocurrió, un escenario bastante confuso, la última aparición que hizo en el municipio de Chacao, aquí en la Gran Caracas, pero evidentemente ese constante envío de mensajes por las redes sociales y todos los venezolanos tampoco quieren seguir. O sea, las respuestas que uno ve es que más de lo mismo. Entonces, ¿cómo llevar ese liderazgo desde la clandestinidad? ¿Por qué no terminar de enfrentar o afrontar esto con sus asambleas de calle, con lo que ella misma siempre, porque creo que la gente no va a permitir que se la lleven? Bueno, yo creo que las redes sociales es una manera complementaria de la acción política, pero las redes sociales no son la acción política misma. Ujú. Luego, lo que no se le puede dejar de reconocer a María Corina es su valentía, su coraje. Por eso. ¿Ah? Así que ella ha enfrentado de manera eficaz al gobierno de Nicolás Maduro. Eso no se lo podrá negar nadie. Ahora, ella tiene unas condiciones que también son innegables. El gobierno le tiene ganas y lo que pasó en la última concentración es ejemplo, es prueba palpable de ello. Bueno, la detuvieron. Lo que pasa es que tuvieron conciencia de que mantenerla detenida podía ser la chispa que prendiera por los cuatro costados del país. Y decidieron entonces soltarla. Creo que muy astutamente dijeron, mira, mejor no la dejamos detenida porque aquí en verdad pudiera haber un reguero social, de protesta social, en caso de mantenerla detenida. Ahora bien, tú lo has dicho, las asambleas de ciudadanos, esas son cosas que tenemos que hacer para debatir, para deliberar. Tenemos que organizarnos. Esto es importante que lo entendamos. No podemos estar ahí improvisando, ¿eh? Digamos, desordenadamente, sin ningún tipo de planificación. No hace falta una planificación. Y hace falta además organizarnos. Y hace falta que entendamos la unidad. Yo reconozco que en la oposición democrática venezolana hay varias voces y hay varias maneras de ver las cosas. Eso es respetable. Ahora, una vez que tú tienes un plan estratégico, una vez que entiendes que tiene que haber unidad y organización, esas voces, por muy diversa opinión que tengan, tienen que sumarse a la acción que, digamos, todos hemos engranado como manera de salir de este atolladero político en el que estamos. Así que tenemos que entender quién dirige este proceso. Este proceso lo dirige María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Todos los demás somos una especie de colaboradores, digamos, de ayudantes para que las cosas queden bien, salgan bien. Tenemos que entender cuál es nuestro liderazgo y por qué nosotros decidimos desde las elecciones primarias, ¿sí?, del año 2023 a esta fecha, quién dirigía la oposición en Venezuela y las acciones que esa oposición, digamos, prepare. Se ¿Cuál es trata el de plan que se debe tener respeto. entonces, profesor? ¿Cuál es el plan que se debe tener? El plan, ya lo he dicho, primero organización, planificación estratégica y unidad, sentido de la unidad. Luego, la política es cara a cara, es política de calle, es a acompañar, a hermanarse con el compatriota que la está pasando mal. La política no son las redes sociales, eso es una medida complementaria a la acción política. Los que podemos hacerlo, lo hacemos. Yo estoy aquí en esta universidad cumpliendo una función pedagógica, una función académica, pero también tengo responsabilidades ciudadanas con los estudiantes, con el resto de los docentes, con los empleados, con los obreros. Es así como se hace acción política, es así como se crea conciencia y sobre todo se le imprime valores a la acción política, que es lo que el venezolano quiere ver. Y el valor más importante en este momento es el de la coherencia. Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se acciona. Tiene que haber coherencia para que genere confianza en los venezolanos.
Profesor, para ir finalizando porque se nos agota el tiempo. ¿Cuál es la percepción que tiene o el análisis que tiene sobre la última operación que denunció el gobierno de Nicolás Maduro, que es la Operación Oro, que se trataría de extracción, secuestro, extracción de Michael Moreno, así como otras operaciones que ellos han denunciado que dicen que buscan pues desestabilizar a su gobierno? Ellos siempre vinculan a la oposición, pero realmente hay personas infiltradas en su gobierno que estarían buscando pues hacer algo. Mira, yo cuando escucho eh, esas historias, me acuerdo primero aquella intervención presidencial que dijo que había hablado con un pajarito. O sea, yo creo que esto es parte de una cosa ahí delirante que no tiene ningún asidero a la ¿No realidad. cree que haya ¿Sí? algo de verdad, de realidad No, en esta vale, por Dios. operación? Esas son cosas, eso es fruto del delirio, de la paranoia que tienen. Como decía mi abuela, es que la maldad, el miedo es el tamaño de la maldad. Así que ese miedo que demuestran, lo que te dice es la maldad que los caracteriza, ¿sí? Yo no creo que eso tenga ningún fundamento en la realidad. Creo que esas son, tú sabes, como bolas que corren, que dejan correr, tú sabes, Pero si hay para militares presos. justificar, para justificar las acciones policiales y militares, digamos, extravagantes que cada día hacen, ¿sí? Violación de derechos humanos, violación al derecho a la propiedad, es decir, eso no me sorprende. Además, mira, lo más importante, nadie les cree eso. La gente se ríe cuando escucha esas historias. ¿Por qué nadie se las cree? Llevan 27 años inventando esas historias. Yo les diría, ¿sí? Que como esas historias normalmente no se concretan, no conducen a nada, ellos deberían montar una versión cinematográfica, una adaptación cinematográfica de esas historias, que hagan cine, que se pongan a hacer cine para eso, que de verdad que tienen una capacidad creativa y una capacidad fabuladora inmensa. Bueno, aprovechen y que hagan algo de cine, ahora que tienen tanta capacidad de fabular, ¿no? Acciones a corto plazo por parte de la oposición liderada por María Corina Machado. Seguir luchando por nuestra democracia, seguir luchando por la libertad, sobre todo, seguir luchando por el respeto a los resultados del 28 de julio. Ahí está expresada la soberanía popular. Ahí está el pueblo venezolano opinando, expresándose. Y eso debe respetarse porque eso es democracia. Si no se da una negociación, el 25 de mayo se celebran elecciones, no participa la mayoría de los venezolanos, no voy a hablar de los políticos, sino del ciudadano de a pie. ¿Cuál es el escenario? Ganan todas las El gobernaturas, mismo, le dan una estadía a la la oposición. lucha es lucha de calle. Eso no se trata de ir a agarrar unos curules en una Asamblea Nacional para terminar levantando la mano o haciéndose parte de una bufonada del gobierno en la Asamblea Nacional. Mira, lo que va a pasar en esas elecciones, ya eso está cantado, los resultados se saben. Porque el CNE que tenemos es un CNE parcializado, que siempre le va a dar la mayoría al gobierno. ¿O tú crees que va a ser distinto? ¿Que hay alguna posibilidad de que esa realidad cambie? No, esa realidad no va a cambiar. Ya esos resultados se saben. Ahí no hay ninguna sorpresa de lo que puede pasar en esas elecciones a la Asamblea Nacional Yo o digo a el las día elecciones de después, gobernador. el día después, ¿Cómo? el día después. Después. Bueno, después hay que seguir enfrentando a este gobierno donde quiera que muestre su fauce. Tenemos que seguir luchando por la libertad. Esto no es un tema de cargos. No se trata de tener cargos en la Asamblea Nacional o en una gobernación. No se trata de eso. La política no son cargos. La política es sobre todo política social. Es de acompañamiento al venezolano que, como lo he dicho, la está pasando peor cada vez. Ahí está la acción política. De eso se trata, de que tomen conciencia esos venezolanos que solamente uniéndonos y organizándonos estratégicamente es como podemos rescatar la democracia en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias por haberme acompañado en mi programa Cara a Cara. Espero más adelante tenerlo nuevamente y ver cómo se van desarrollando los hechos hasta entonces. Lo que se sabe es que hay un proceso de reforma constitucional, elecciones también apoyadas o no, pero hay.
y un proceso que está viviendo María Corina Machado y Edmundo González Urrutia a nivel internacional, en donde se esperan algunas respuestas para los ciudadanos que quieren un cambio, que siguen esperando por un cambio político en nuestro país. Mildred, te agradezco tu invitación. Quiero de todas maneras advertirte que elecciones no es ir a meter una papeleta en una urna. Las elecciones es algo más que eso. Para que haya elecciones tenemos que hablar de elecciones libres e independientes, donde se respete la voluntad del elector. Y eso en Venezuela no está planteado. Gracias, profesor, una vez más. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.